Muy bien, mis estimados jóvenes. Entonces, continuando con nuestro avance en nuestra siguiente sección que está eh, estudiada y está planificada para esta clase, vamos a ver lo que corresponde a las derivadas implícitas. Y el tema de las derivadas implícitas, la historia de las derivadas implícitas, nace por lo siguiente. Nosotros, hasta el momento, en la materia estábamos acostumbrados a que nos den una función donde se encuentre despejada una variable. E incluso en cálculo 1, desde ahí, desde esa materia, nosotros ya venimos acostumbrados a que esté despejada y analicemos x, ¿no? Y entonces ahí tenemos la costumbre de analizar funciones que ya tienen una variable despejada, indistintamente si es x o y. Si una expresión tiene una variable despejada, eso en matemática tiene un nombre, pongámosle especial, que es una función explícita. Había sido que una función explícita es cuando usted tiene una expresión con una variable despejada, sea x, sea y. Pero ocurre de que hay expresiones matemáticas que se presentan de tal manera que es imposible despejar una variable de interés. Y en este caso, la variable de interés para nosotros es z. Entonces, nos topamos con un problema, que hay expresiones que cuando yo voy a despejar z, no lo puedo hacer por las condiciones matemáticas que presenta el problema. Entonces, la pregunta es, si a mí me dan una expresión matemática en la que yo no puedo despejar z, ¿eso quiere decir que no voy a poder calcular las derivadas, en este caso parciales? La respuesta a esa pregunta fue la siguiente. No es que no vamos a poder calcular las derivadas parciales, sino que al presentarse una expresión matemática, obviamente, en la que la variable z, que es la fundamental para nosotros aquí, no se pueda despejar, estamos enfrente a una expresión implícita. Una expresión o función implícita es una expresión matemática de la cual la variable de interés no se puede despejar a través de propiedades o cálculos u operaciones matemáticas. Pero eso no impide a que yo pueda calcular las derivadas, por ejemplo, parciales, los cuales se llaman derivadas implícitas, aludiendo a que me voy a enfrentar a una expresión matemática implícita, que a su vez significa que la variable de interés, z, no se puede despejar. Entonces ahí nace la necesidad de ver cómo calcular una derivada implícita en cuanto a enfrentarnos a una expresión de esa manera. Bueno, para calcular la derivada implícita de una expresión respecto de x y de la misma expresión respecto de y, obviamente tenemos fórmulas que vienen explicadas de cálculo 1 en cálculo 1, se llamaban las fórmulas del no pensante, en algunas bibliografías le llaman así, porque solo es derivar y reemplazar la fórmula, no hay que hacer mucho razonamiento, y están los métodos donde yo introducía, también en cálculo 1, ¿no? Mientras que iba derivando la expresión, introducía la derivada de y después factorizaba y encontraba un resultado que obviamente era mucho más tedioso. Nosotros acá no nos vamos a complicar mucho la vida porque hay que ser práctico en ingeniería, ¿no? Y bueno, si están las fórmulas, pues las vamos a aplicar las fórmulas. Y esas fórmulas son las siguientes. En cuanto a la nomenclatura, ¿no es cierto? Quiero recalcar lo siguiente. La nomenclatura puede variar de libro a libro. Si vamos a buscar bibliografías, libros, artículos en Internet, pero artículos que sean válidos, porque en Internet podemos pillar cualquier cosa, la información puede ser correcta o incorrecta. Si quieren encontrar información válida 100% de matemática, tenemos el Google académico, ¿no? En el Google académico nosotros encontramos artículos comprobados, demostrados científicamente, o sea, es información 100% válida. Pero si vamos a un Google normal, por así decir, nos podemos tomar con cualquier cosa, ¿no?
Entonces, el Google académico les brinda información de cualquier materia que ustedes busquen de manera científica comprobada. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que la nomenclatura significa lo siguiente. Si queremos encontrar la derivada parcial implícita en la función z respecto de x, eso va a ser igual a menos la derivada de la expresión respecto de x sobre la derivada de la expresión respecto de z. Y si queremos encontrar la derivada parcial implícita de la función z respecto de y, eso va a ser igual a menos la derivada de la expresión respecto de y, eso es lo que quiero mencionar con esta nomenclatura, sobre la derivada parcial de esta expresión respecto de z. Digo expresión porque esta expresión depende de x, depende de y y depende de z. Vean ustedes que dependo de x, dependo de y y dependo de z. Entonces, de aquí yo puedo aplicar un poco la lógica y puedo decir, para encontrar una derivada implícita, necesitaré tres datos. La derivada parcial de la expresión respecto de x, la derivada parcial de la expresión respecto de y la derivada parcial de la expresión respecto de z. Primera conclusión. Segunda conclusión, los denominadores de las derivadas parciales, tanto respecto de x como respecto de y, son los mismos. Vean ustedes de que en ambos casos estamos dividiendo por la derivada parcial de la expresión respecto de z. Entonces, con eso claro, aquí yo puedo mostrarles, por motivos de tiempo, por favor, algunos ejercicios que están prácticamente ya casi resueltos y podemos ganar tiempo en cuanto a la explicación paso por paso y así dar la chance de explicar más ejercicios. Y obviamente en clases posteriores ya vamos a hacer con ustedes en vivo clases en las que vamos a resolver ejercicios como prácticas, por ejemplo, antes de la evaluación, que también vamos a hacerlo para el primer parcial. Bueno, la expresión tiene que estar igualada a 0 para que yo pueda proceder matemáticamente. En este ejercicio vamos a calcular solamente la derivada parcial de z respecto de x de forma implícita. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para calcular la derivada de z respecto de x de una función explícita? Pues necesito la derivada parcial de x y la derivada parcial de z. Entonces, la derivada parcial de x de esta expresión va a ser derivada de z, 0, derivada de 3yx cuadrado, z cuadrado, derivo x cuadrado, derivada de x cuadrado, 2x, y 2x por 3y por z cuadrado es 6y x z al cuadrado. Obviamente con su mismo signo. Recordemos de que cuando las variables están juntas, se deriva la protagonista y las demás se mantienen constantes, ¿no? Y aquí lo pueden colocar en orden alfabético, si gustan. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar primero X y después puedo colocar Y. El orden en los factores no altera el resultado, pero por cuestiones de estética siempre nos acostumbraron a respetar el alfabeto, ¿no? O ya venimos de colegio acostumbrados a eso. Entonces aquí, para no olvidarnos, aquí vamos a cambiar que es X y Y, ¿no? Aunque sería lo mismo. Bueno, ¿qué otro término tiene X aquí? Derivada de X al cubo, 3X cuadrado por Y a la quinta, 3X cuadrado Y a la quinta, con signo negativo, obviamente. Y aquí derivada de X, 1 y 1 por 5Z es 5Z. Vean ustedes de que la derivada parcial de la expresión respecto de X tiene también Y y tiene también Z. Por eso es implícita porque no pudimos despejar Z. Entonces, en la respuesta va a aparecer Z. Eso se debe a que la variable fundamental no es despejable desde el punto de vista matemático. Ahora, necesito la derivada parcial de la expresión respecto de Z. Entonces, derivada de Z, 1. Aquí, derivada de Z al cuadrado, 2Z. 2Z por 3yx al cuadrado, 6yx cuadrado Z. Aquí lo mismo. Podemos mantener el alfabeto ahí, es lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí también, para no olvidarnos, ¿no? Pero no hay mucho problema con eso, ¿no es cierto? No vamos a discutir eso. El orden de los factores no altera el producto, pero simplemente para mantener la estética del problema. Y aquí tengo, aquí no hay z, 0, y aquí tengo z. Sería 5x. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice,
Si tú quieres calcular la derivada implícita de z respecto de x, eso es igual a menos la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de z. Y este menos, si no querés verlo ahí, lo podés meter acá arriba. Este menos, si vos querés, podés meterlo acá. Menos por menos más, menos por menos más, menos por más menos. El menos le afecta al de arriba solamente. Y si vos no querés verlo ahí, pues haces una ley de signo en el numerador y lo sacas de ahí. O podés dejarlo ahí, no hay ningún problema. Ahora aquí, de vez en cuando, va a poder uno factorizar, va a poder uno tachar y todo lo demás. Pero aquí ya tengo la derivada parcial implícita de z respecto de x. En este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es calcular lo contrario. Vamos a calcular la derivada parcial implícita de z respecto de y. Pero también me pueden pedir respecto de x, obviamente. Bueno, esta es la expresión que se presenta. Indudablemente, z no se puede despejar. No están las condiciones matemáticas para despejar. Entonces, no hay problema. Igual podemos calcular las derivadas, ¿no? De manera implícita. Bueno, si me están pidiendo la derivada parcial de z respecto de y, ¿qué es lo que necesito? La derivada parcial de y la derivada parcial de z. Derivada parcial de y, pues vamos a buscar los términos que tengan y. En segundo, pues aquí sería derivada de y al cubo, 3y cuadrado. 3y cuadrado por 5x cuadrado por z a la cuarta, 15x cuadrado y al cuadrado z a la cuarta. La derivada de una excentricidad, ¿no? Respecto de y sería derivar el término que tiene y, derivada de 3y, 3, multiplicado por lo mismo. Recordemos que aquí, dependiendo a la expresión, puede aparecer un logaritmo, puede aparecer una raíz, puede aparecer un cociente, puede aparecer una función trigonométrica y obviamente con las tablas de derivación podemos encontrar la derivada pertinente. Y aquí derivada de z1 y 1 por menos 6xy es menos 6xy. Y en este caso, como estamos derivando, perdón, con y, aquí estaba derivando con z, como estamos derivando con y, entonces derivada de y es 1 y 1 por 6x por z es 6xz. Ahora sí, listo, ya tengo la derivada parcial de la expresión respecto de y. Ahora voy a calcular la derivada parcial de la expresión respecto de z. Así que los protagonistas son los términos que tienen z. Derivada de 4z al cuadrado, 8z. Derivada de z a la cuarta, 4z al cubo, pero 4z al cubo por 5x cuadrado y al cubo es 20x cuadrado y al cubo z al cubo. Aquí es 0 porque no hay z, y aquí derivada de z 1, y ahora sí 1 por 6xy es 6xy, pero con su signo negativo. ¿Listo? Cuestión de reemplazar la fórmula. Derivada parcial implícita de z respecto de y es igual a menos la derivada parcial de la expresión respecto de y, que es todo esto, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, que es esto. Y ya tengo la derivada implícita. Lo mismo acá, ¿no? Si este signo menos lo quiero introducir a la función, lo introduzco arriba y el numerador cambia de signo y el signo menos no aparecería esta parte. Aquí hay un tercer ejercicio, también a exponer. Queremos encontrar en este caso la derivada implícita de z respecto de x, ¿no? También podemos haber calculado la derivada implícita de z respecto de y, pero estamos haciendo de una sola variable. La expresión ya está igualada a 0. Si no estuviese igualada a 0, la igualamos a 0. Una vez que está igualada a 0, tenemos el derecho a encontrar las derivadas parciales. Puede haber cualquier situación aquí, logaritmos naturales, raíces cuadradas, raíces cúbicas, racionales, trigonometría, como veremos a medida que vayamos avanzando, etcétera, etcétera, etcétera. No hay limitaciones en cuanto a las expresiones matemáticas que se puedan presentar en una expresión implícita. Bueno, aquí obviamente despejar z no es posible, pero vamos a encontrar sus derivadas implícitas. Derivada de la expresión respecto de x. Bueno,
Derivada de un logaritmo natural es un cociente donde derivo el argumento respecto de x, derivada de x cuadrado 2x, sobre el argumento. La derivada de una raíz cuadrada es una fracción donde en la parte de arriba derivo el argumento respecto de x, esto es 0, derivada de x cuadrado 2x por z sobre 2, porque es una raíz cuadrada, por lo mismo. Indudablemente aquí este 2 con este 2 se puede simplificar, como les decía, si podemos hacer algunas simplificaciones y demás, lo hacemos. Pero aquí ya, por ejemplo, ya tengo la derivada de la expresión respecto de x, y aquí es 0 porque no hay x. Y ahora me toca la derivada de la expresión respecto de z. Bueno, logaritmo natural, una fracción, sería derivada de z, 1, de lo demás es 0 porque estamos con z, sobre lo mismo, o sea, sobre el mismo argumento, más, en este caso, la derivada de una raíz, que es una fracción, donde derivo el argumento y lo divido por el argumento, la raíz, multiplicado por 2, porque es una raíz cuadrada. Bueno, aquí quedaría derivada de z, 1 por x cuadrado, derivada de z al cuadrado, 2z, y 2z por y es 2yz, sobre 2, porque es una raíz cuadrada, por el argumento afectado por la raíz, más derivada de 6z, 6. Listo. Ya tengo los datos necesarios, vengo para acá, ¿no es cierto? Y hago el siguiente comentario. Si yo reemplazo mi fórmula, la derivada parcial de z respecto de x va a ser menos la derivada parcial de la expresión respecto de x, que me dio esto, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, que me dio esto. Y de aquí, si ustedes desean, pueden hacer algunas operaciones, ¿no? Como por ejemplo, mínimo como múltiplo, multiplicaciones cruzadas, ¿no? Para tratar de ver qué parte puedo simplificar en la expresión, y eso ya es una decisión personal. Aquí, por ejemplo, yo solamente por mostrar lo que hice fue en la parte de arriba, por ejemplo, calculé el mínimo como múltiplo, hicimos una multiplicación cruzada, y en la parte de abajo lo mismo, ¿no? El mínimo como múltiplo e hicimos una multiplicación cruzada, ¿no? Y entonces, de ahí, obviamente, pudimos hacer algunas operaciones matemáticas para poder encontrar una solución que tal vez no esté más simplificada que la de acá, pero que tiene por objetivo desarrollar un poquito, ¿no? Para mostrar simplemente de que si se puede desarrollar, se desarrolla, pero que aquí ya tenemos lo importante, que es la derivada implícita de la expresión respecto de z, respecto de x. Ahora, acá, en este cuarto ejercicio, vamos a introducir un poquito la parte trigonométrica. Tenemos x cuadrado más y al cuadrado sobre z menos 3x cuadrado y más 5y z al cubo menos coseno de x al cuadrado más z al cubo como argumento, igual a 0. Bueno, en esta oportunidad, para este ejercicio, queremos calcular la derivada parcial implícita de z respecto de y. Me doy cuenta de eso porque aquí han derivado parcialmente y han derivado parcialmente z. Bueno, ya está igualada a 0. Vamos a ver la derivada parcial de esto respecto de y. Indudablemente, el primer término tiene y, así que voy a aplicar la fórmula de la división, u sobre b. Aquí también hay y, aquí también hay y aquí no hay y. O sea que la derivada de esto es 0 por parte de y. Por aquí sería derivada de y 1 y 1 por 5 z al cubo, 5 z al cubo. Derivada de y 1 por 3x cuadrado, 3x cuadrado. Obviamente con su respectivo signo. Y aquí ocupamos la fórmula u sobre b. Aquí está calculado directamente, obviamente, porque la idea es que el alumno ya con la práctica trate de calcular la derivada más rápido, porque obviamente paso por paso no está mal, pero en términos de tiempo, en una evaluación, por ejemplo, el tiempo es limitante, ¿no? Es una condición, por ejemplo, del tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo para poder desarrollar, entonces, mientras más práctica tengamos, mejor. Bueno, ¿cómo sacamos esto? Pues dice la fórmula derivada del numerador, que sería 2y, multiplicada por el denominador, o sea, 2yz, menos la derivada del denominador, que sería 0,
por el numerador y 0 por esto es 0. Me quedaría nomás 2yz sobre el denominador al cuadrado, z al cuadrado, menos 3x cuadrado más 5z al cubo. De aquí puedo eliminar z con z, me va a quedar 2yz menos 3x cuadrado más 5z al cubo. Y ya tengo la derivada del parcial de la expresión respecto de y. Ahora, la derivada parcial de la expresión respecto de z sería la siguiente. Bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí sucede lo siguiente. Ocurre de que en esta parte va a pasar la siguiente actividad. Acá hay z, acá hay z y acá hay z. Esto es 0. Entonces, vamos por lo fácil. Derivada de z al cubo, 3z cuadrado. 3z cuadrado por 5y, 15y z al cuadrado. Menos, bueno, la derivada del coseno obviamente es seno, ¿no? Menos seno, y se deriva el argumento. Entonces, derivo el argumento, ¿cierto? Que es lo que está acá, con el signo negativo porque la derivada del coseno es menos seno, y obviamente el argumento se copia. Esta fórmula de derivación del coseno la podemos encontrar en una tabla de derivación. Entonces, sucede que este menos es por la fórmula de derivación derivada del coseno menos seno, pero en este caso, como hay un argumento, entonces derivamos el argumento respecto de z, derivada de z al cubo, 3z al cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque viene incrustado con la fórmula de derivación del coseno por el seno del mismo argumento. Entonces, ¿qué? La derivada del coseno es menos seno, derivo el argumento, lo coloco aquí, y lo multiplico por la derivada del coseno, que es seno, por el mismo argumento. Ya tengo derivada de esto, ya tengo derivada de esto es 0, y aquí ahora, ¿cómo llegamos acá? Con la fórmula u sobre b. Pues ocurre de que aquí sería derivada de esto, 0, ¿no es cierto? Sería 0 multiplicado por z, que sería 0, menos la derivada de z, que es 1 por x cuadrado más y cuadrado, y 1 por x cuadrado más y cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, pero por el menos de la fórmula se hace menos x cuadrado menos y al cuadrado sobre el denominador elevado al cuadrado. O sea, tenemos que ser capaces de calcular la derivada eh, en un solo saque. Y se puede conseguir, obviamente, con la práctica. Y aquí recordar la fórmula de derivación del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada del coseno de u es menos u por el seno de u. Para que quede más claro. Si todo esto es u, derivada del coseno de u es menos u por el seno de u, que es lo que aplicamos aquí. Bueno, haciendo aquí cálculos en la ley de signos, esto no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, menos por menos me va a dar más, no hay nada que hacer acá, entonces ya tengo la derivada parcial de la expresión respecto de z y respecto de y, así que reemplazo aquí y tengo la respuesta final. Derivada parcial implícita de z respecto de y es igual a menos la derivada parcial de la expresión respecto de y sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z. Este signo menos pueden introducirlo acá si desean, y aquí sacar un mínimo como múltiplo, factorizar si ustedes desean, pero hasta ahí ya tengo la derivada parcial de la función z respecto de y, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue acomodar un poquito, ¿no es cierto?, la parte del cálculo, ¿no? Ahí tengo los resultados. Entonces, ahí ya tenemos la derivada que se nos había solicitado, ¿no? Ahí tenemos ya el resultado final de la expresión. Bueno, tenemos aquí planteado un quinto ejercicio, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar la derivada que nos pidan de manera implícita, pero en este caso estoy viendo de que están solicitando la derivada implícita de z respecto de x. Ok, eso es lo que vamos a calcular en este último ejercicio. Bueno, está planteado el ejercicio, está igualado a 0. Los términos están bien claros.
derivada parcial de la expresión respecto de x, pues del primero, observen de que tengo un logaritmo natural de una raíz cuadrada. Entonces, derivada del logaritmo natural es una fracción donde en la parte de arriba derivo el argumento. ¿Quién es el argumento? Una raíz. ¿Cómo es la derivada de una raíz? Es una fracción donde en el numerador derivo x, derivada de x, 1 sobre 2, porque es cuadrada, por lo mismo, o sea, la misma raíz con su argumento, pues no nos olvidemos sobre el argumento del logaritmo, ¿no? Ya que aquí hemos aplicado la regla de la cadena. O sea, derivada del logaritmo natural, una fracción, donde en el numerador colocamos la derivada del argumento. ¿Pero qué es el argumento? Una raíz. ¿Cómo derivo una raíz? Una fracción donde en el numerador derivo la variable, abajo coloco 2 porque es raíz cuadrada, por el mismo argumento con la raíz, y abajo no nos olvidemos de que está el logaritmo natural dividido entre el mismo argumento. Más, ahora aquí está al revés. La raíz del logaritmo natural de x cuadrado menos 2y. Entonces, ¿cómo derivo la raíz? Es una fracción donde en el numerador coloco la derivada del argumento. ¿Cómo derivo un logaritmo natural? Ah, en una fracción donde arriba derivo el argumento, derivada de x cuadrado, 2x, sobre lo mismo, sobre 2, porque es una raíz cuadrada, por lo mismo. Entonces, la idea es tratar de derivar eso lo más rápido posible. Menos, ¿no es cierto? Aquí, lo siguiente. Bueno, en este caso, vamos a calcular la derivada respecto de x. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo estoy derivando aquí la expresión respecto de x, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? Aquí me va a quedar, obviamente, aquí, derivada de 4xy. Esto me va a dar 4y, porque derivada de x, 1, ¿no es cierto? Y 1 por 4y es 4y, ¿no? Ley del signo, más por menos me va a dar menos 4y por el coseno de el argumento. Vuelvo a repetir. Derivada del seno es coseno. Estoy con respecto de x. Derivada de menos 4xy es derivada de x, 1. 1 por 4y, 4y. Más por menos es menos 4y por el coseno del mismo argumento. Ya ahí prácticamente tengo la derivada de la expresión respecto de x. Aquí podemos hacer algunas acomodaciones, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos hacer extremos con extremos y medios con medios. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, la raíz de x más y menos z al cuadrado por la raíz de x más y menos z al cuadrado es la raíz de x más y menos z al cuadrado elevado al cuadrado. No podemos tachar esto con esto porque hay que hacer extremos con extremos y medios con medios. No nos dejemos engañar de que esto es igual a esto, tachémoslo, no se puede tachar, porque debajo de esto hay un 1. Extremos con extremos y medios con medios no hacen que pueda tachar eso. Y aquí, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Este 2 con este 2 sí se pueden simplificar y me va a quedar x sobre x al cuadrado menos 2y por la raíz del logaritmo natural de x cuadrado menos 2y, o sea, extremos con extremos, medios con medios, y aquí esto lo repetimos, ¿no? Y ahí tengo prácticamente la derivada parcial de la expresión respecto de x. Este cuadrado con la raíz se puede tachar, y en resumidas cuentas me va a quedar 1 sobre 2 por x más y menos 3 al cuadrado, más x sobre x al cuadrado menos 2y, por la raíz del logaritmo natural de x cuadrado menos 2y, menos 4y por coseno de z al cuadrado menos 4x. Ahora debo encontrar la derivada de la expresión respecto de z. Entonces, aquí tenemos z, aquí no hay z, esto es 0, y aquí hay z. Entonces, derivada de un logaritmo natural, una fracción donde derivo el argumento, derivada del argumento, una raíz, derivada de la raíz, un numerador con un denominador. En el numerador derivo aquí, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo con respecto de qué, con respecto de z, derivada de menos z al cuadrado es menos 2z, ¿no es cierto?, sobre 2 por lo mismo.
Pero aquí ustedes no veían el 2 porque yo ya agarré y lo simplifiqué, ¿no? Por si acaso. Sobre el mismo argumento, más 0 aquí, no hay z, más aquí, derivada del seno es coseno, derivada de z al cuadrado, 2z, más por más es más, 2z sale afuera, derivada de seno coseno del mismo argumento. ¿Listo? Extremos con extremos y medios con medios acá, para acomodar un poquito, me va a quedar menos z sobre la raíz de x más y menos z al cuadrado, todo elevado al cuadrado, porque al multiplicar extremos con extremos y medios con medios, esta raíz o esta raíz se multiplican, y por propiedades, ¿no es cierto? Raíz de a más raíz de a es raíz de a al cuadrado, que es lo mismo que a. O sea, cuando yo multiplico dos raíces iguales, la respuesta es el argumento, de manera directa, pero aquí está paso por paso. Y copio el otro término porque ahí no hay nada que hacer. Este cuadrado con la raíz se va y me queda menos z sobre x más y menos z al cuadrado, más 2 por z por coseno del argumento z al cuadrado menos 4xy. Finalmente, la derivada parcial implícita de z respecto de x es igual a menos, ese menos ya viene incrustado en la fórmula, la derivada parcial de la expresión respecto de x, que me dio todo esto, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, que me dio todo esto. Y en este momento tenemos entonces encontrada la derivada parcial implícita respecto de x. Vamos a marcar esa respuesta para que quede claro los resultados que hemos encontrado. Lo mismo acá, vamos a marcar también esta respuesta, ¿no? Para que quede claro la solución que hemos dado. Generalmente las respuestas de las derivadas implícitas son así, ¿no? Un poquito largas, porque indudablemente muy pocas veces se puede simplificar. Hay problemas, obviamente, que se puede simplificar, ¿no? Factorizando, eliminando, tachando, mínimos como múltiplos, todo lo demás, pero son muy escasos. El comportamiento de una expresión implícita hace de que las respuestas sean de esta naturaleza, ¿no? Generalmente, no podemos decir siempre. Aquí también tenemos otra respuesta, y lo mismo acá, para que tengamos claros los resultados que hemos encontrado, ¿no? En la pregunta 1, en la pregunta 2, en la pregunta 3, respectivamente en la 4, y así sucesivamente en todos los problemas que hemos explicado en esta segunda sección en la que nos dedicamos a ver lo que es la derivación implícita. Entonces, como resumen final de esta clase, podemos decir lo siguiente. Van a haber expresiones matemáticas, indudablemente, que a priori no se van a poder despejar las variables, más que todo la variable de interés, que es z. Al no tener la capacidad, ¿no es cierto?, de ver la parte de despejar la variable protagonista, que es z, la pregunta es, si la expresión que vos me diste no se puede despejar z, que es la importante aquí, ¿eso qué significa? Que es una expresión implícita. Y entonces, al ser implícita, se puede derivar. Y ahí alude a que es implícita, derivada implícita. Entonces, las derivadas implícitas se pueden calcular con las fórmulas que ustedes ven ahorita a pie de pantalla, en la parte superior, aquí, ¿no? Son las fórmulas que los grandes matemáticos llegaron a descubrir para poder calcular una implícita. Y bueno, si queremos calcular la derivada implícita de z respecto de x, calculamos la derivada de la expresión respecto de x y calculamos la derivada de la expresión respecto de z y las dividimos, afectadas con el signo menos. Y si queremos calcular la derivada parcial de z implícitamente con respecto de y, calculamos la derivada parcial respecto de y, calculamos la derivada parcial respecto de z, dividimos los resultados y obviamente afectados con el signo negativo. Y de esa manera podemos encontrar matemáticamente las derivadas aun cuando no se pueda despejar la variable z. Ahora, si a mí me dan una expresión donde yo puedo despejar z, entonces no es implícita, es explícita,
Y al ser explícita, actuamos como hemos hecho en las clases anteriores. Por ejemplo, en la primera sección de esta clase, las funciones que me dieron son explícitas. El f de x, y es z y estaba despejado. Entonces, ahí actuamos de manera explícita y aquí estamos actuando de manera implícita. Entonces, ese sería el comentario en cuanto a el resumen final de esta parte de la clase. Indudablemente, cada término puede ser diferente y también, indudablemente, cada término va a ser derivado con la fórmula que corresponda, ¿no? Si hay un cociente, la fórmula del cociente; si hay una raíz cuadrada, la fórmula de la raíz cuadrada; si hay un logaritmo natural, la fórmula del logaritmo natural; si hay un coseno o una función seno, las fórmulas respectivas de esas funciones trigonométricas que pueden ser encontradas en cualquier tabla de derivación. En clases posteriores ya vamos a empezar un poquito a ver otras derivaciones e introducir un poco la tecnología para poder ir viendo si los resultados que vamos calculando son correctos o no. Por en cuanto, estaríamos limitados hasta aquí en el avance. Y bueno, vamos a parar la grabación de la clase para que pasemos a una posible ronda de preguntas, consultas, comentarios, dudas, etcétera, y con ello dar por terminada nuestra clase de hoy. Mis estimados jóvenes, como siempre, un gusto poder compartir con ustedes conocimiento, poder compartir con ustedes una clase, deseándoles lo mejor. Será hasta una siguiente oportunidad.